Saludos hermanos y hermanas y bienvenidos a Enseñar para Transformar. Mi nombre es Jorge Claudio y en nombre de Lifeway Español les agradezco su sintonía en esta ocasión. Vamos a estar hablando sobre un tema muy particular, un tema fundamental para el crecimiento de la congregación. Se trata del estudio bíblico, la escuela dominical, la escuela bíblica. No importa cómo se llame en su instancia, en su congregación, es importante hablar del estudio bíblico. Y para eso me acompañan dos invitados. Uno nos llega desde el estado de la Florida, la hermana Irma Aranguren, que nos va a estar dando la perspectiva de ministro de Educación Cristiana o directora de Escuela Dominical, aunque lleva muchísimos años también en lo que tiene que ver con la educación en el estudio bíblico. También la perspectiva pastoral nos las trae el hermano Daniel Cáceres, que nos visita desde Oklahoma. Y acá estamos transmitiendo desde Nashville para el mundo. Así que muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Vamos a comenzar a hablar de este fabuloso tema. Y me gustaría, hermanos, que comenzáramos principalmente hablando del propósito del estudio bíblico. Cuando pensamos en enseñar para transformar en la escuela dominical, ¿cuál es el propósito? Pensemos en la relevancia principalmente. ¿Por qué es relevante el estudio bíblico en pleno siglo XXI? Hermana Irma. Es relevante porque toda la vida ha sido, será y sigue siendo la herramienta que toda iglesia tiene para alcanzar a la familia entera, desde cunas del cielo, como nos ha enseñado Lifeway, y es una realidad. Yo soy testigo de eso. Conocí al Señor, no crecí dentro de la iglesia, ya era una adulta, pero aprendí en la escuela dominical lo que significaba ser transformada por Cristo. Con mis hijos los vi crecer, a ellos sí los vi crecer, aprendiendo en la escuela dominical lo que significa ser un cristiano. Los vi transformar sus vidas de manera de que sirven de una forma maravillosa que solo Dios puede hacer a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo transforma a las personas. Los veo ahora aún con mis nietos. Cómo Dios ha transformado, porque mis hijos fueron y estudiaron la palabra de Dios y el Espíritu Santo transformó sus vidas. La formación de generación en generación. En generación. Sigue siendo relevante la escuela dominical. Daniel, ¿cuál debe ser el propósito? Pensamos que muchas iglesias incluso han eliminado el estudio bíblico de sus programas, han eliminado la escuela dominical. Tal vez han estado desenfocados. ¿Cuál dirías tú es el propósito, el objetivo principal de la escuela dominical? Alcanzar a la gente para Cristo. Evangelístico. Evangelísticamente. Y luego cumplir así con la gran comisión. Y al alcanzarlos, enseñarles. Y enseñarles la palabra de Dios para que sus vidas sean transformadas por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de ese enfoque, ¿realmente estamos cumpliendo con ese enfoque en las congregaciones en términos generales? Porque una cosa es decir, el enfoque es y el propósito es evangelístico. Ahora, ¿lo está cumpliendo la iglesia desde ese punto de vista? Una de las cosas que me encanta a mí de algunas congregaciones es que tienen una escuela dominical o estudio bíblico dinámico. Entonces la persona nueva que llega como invitado se siente en confianza y puede hablar, puede participar en un grupo pequeño, porque la escuela dominical es un grupo abierto. No así cuando ya está en la iglesia con mayor número de personas, se siente cohibido y no habla, no pregunta. Pero en un grupo cerrado también puede expresar sus opiniones con un grupo de discipulado. Pero en la escuela dominical se siente bien, se siente mejor, está con toda su familia en la escuela dominical porque se atiende por edades diferentes. Se ministra a los preescolares, a los niños, a los jóvenes o a los adultos, de acuerdo a sus necesidades. Por eso la escuela dominical es relevante. Una iglesia que no tiene escuela dominical, como hemos mencionado que hay algunas que ya no la tienen, ¿a qué se arriesgan realmente? ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta una iglesia que no tiene escuela dominical o un estudio bíblico de manera consistente? Doctrinas falsas es una de ellas, porque la persona está ignorante a lo que la palabra de Dios dice. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y por eso es tan importante tener los estudios bíblicos, porque las personas al aprender la palabra de Dios no se dejan engañar por cualquier doctrina. Están firmes. Están firmes en lo que han creído y por eso pueden progresar en su crecimiento espiritual. Riesgos, hermano Daniel.
Se arriesga una iglesia al no tener estudio bíblico, escuela dominical, a que haya deserción temprana o tardía por estos elementos que nunca crecieron espiritualmente, sus vidas nunca fueron transformadas. Hicieron de la escuela dominical una rutina y están allí porque deben de estar. Pero es parte del programa. Porque es parte del programa y de la rutina de la iglesia, pero sus vidas no han sido transformadas y no son ejemplo de los fieles. Y yo creo que eso nos presenta un gran desafío, y a la iglesia le presenta el gran desafío. ¿Cuál dirían ustedes precisamente que es ese desafío? ¿Cómo lo podemos describir? ¿Cuál es el gran desafío que presenta la escuela dominical para la iglesia? Mantenernos enfocados realmente en el real propósito del estudio bíblico, evangelístico, y enseñar para transformar. Enseñar para transformar. Desafío, hermano Daniel. El desafío es involucrar a las personas para que practiquen lo que aprenden. Porque si nosotros no los usamos para Dios, el diablo lo va a usar para destrozarnos como iglesia también. Así es que es un desafío grande. El desafío. Usarlos, entrenarlos, equiparlos e involucrarlos en la obra del Señor. Podríamos pensar en ser efectivos. Un gran desafío que tiene la iglesia en escuela dominical es que cómo lograr que la escuela dominical o el estudio bíblico sea una herramienta efectiva. Y de eso quisiera que habláramos en este momento. Continuamos en Enseñar para Transformar. Me acompañan Daniel Cáceres, Irma Aranguren. Son nuestros recursos hablando de este tema de escuela dominical o estudio bíblico, y quisiéramos tocar en este momento el tema precisamente de la efectividad. ¿Cuáles son los elementos que hacen de un estudio bíblico o escuela dominical el que sea una efectiva? ¿Cuáles serían esos elementos? Comenzamos con Daniel. En primer lugar, el maestro tiene que vivir lo que enseña, amar a los participantes en la escuela dominical, tener un compromiso serio para prepararse adecuadamente para esa transformación de vidas. Y también, si queremos ser efectivos, el maestro, los líderes tienen que llegar temprano, antes que los participantes, para poder, si es posible, saludar uno a uno, darles una calurosa bienvenida a los nuevos, hacerlos sentir en ambiente, en casa, y que puedan regresar y si invitar a otros. Si le tienen su cafecito y todo, pues mucho mejor, ¿no? Oh, hay iglesias que tienen donitas y tienen café, refrescos, de acuerdo a la necesidad de niños, jóvenes o adultos, y se sienten bienvenidos. Y una de las cosas principales es que en el grupo pequeño, como dije, hay mejor oportunidad de aprendizaje, porque la persona no se queda con dudas, expresa lo que siente, y si tiene preguntas las hace. Hablando de efectividad trae responsabilidad por parte de los líderes. Irma, como directora de escuela dominical, ¿cuáles podrías decir son las responsabilidades principales que tiene un líder de escuela dominical? Las responsabilidades principales de un líder. Realmente, primero tiene que estar conectado con Dios. Uh-huh. Si está conectado con Dios, puede ser usado por el Espíritu Santo. Segundo, prepararse, importantísimo. Tener los materiales adecuados para poder llevar a cabo su trabajo. Involucrar a cada uno de los miembros de su clase o de su grupo, hacerlos sentir en familia y ayudarlos en su crecimiento. Realmente el maestro es responsable de que el alumno aprenda. Pero el líder como el director de escuela dominical tiene una responsabilidad. Como el director. Como el director realmente es como un constructor que tiene el sueño de lo que quiere hacer, pero también tiene que saber cómo lo va a hacer. Y para eso tiene que organizar la escuela dominical de una forma que lleve a cabo el sueño que quiere realizar. Tiene que capacitar a las personas, tiene que reclutar personas, tiene que ver con materiales, con equipos, tiene que ver con espacios, con local. Y todo eso requiere la estructura, una organización completa. Sí. No se trata de improvisar, debo entender. No se trata de improvisar, muchas veces eso se ve en las iglesias, pero realmente es un engranaje que requiere cuidado constante. Desde el punto de vista pastoral,
más allá de las responsabilidades del director de escuela dominical, ¿cuáles son las responsabilidades de un pastor directamente relacionado con la escuela dominical? Ofrecer asesoramiento, entrenamiento a sus líderes, especialmente al director de la escuela dominical. Luego, respaldarlo en las acciones que este líder tome y también influenciar al comité de finanzas de la iglesia para que provea los recursos necesarios para que la estrategia que este ingeniero de escuela dominical, que es el director, pueda cumplir con las metas establecidas y poner en marcha su plan de acción. Qué bien. ¿Otras responsabilidades que puedan sobresalir? La responsabilidad del director es descubrir líderes, reclutar, o sea, conectar al líder, equipar al líder, proveer entrenamiento para todos los obreros de la escuela dominical y así involucrarlos también en el trabajo de la obra del Señor. También es ser claro en las responsabilidades que cada uno de los líderes tiene dentro del ministerio de la escuela Definirlas dominical. bien, Definir saberlas bien, delegar. Exacto. Hay un elemento de planificación aquí envuelto. Y establecer metas. Porque con metas, como dije en una ocasión, nos llevan a cumplir con algo establecido ya. Si no tenemos metas, a donde lleguemos está bien. Pero si tenemos metas, vamos a hacer un trabajo mejor y definido para la transformación de vida. Realmente es parte de la planificación lo que está diciendo mi hermano Daniel. Las metas deben de ser alcanzables y nos permiten evaluar. Cuando evaluamos, entonces podemos corregir y mejorar lo que es la estructura. ¿Y se puede planificar para hacer nada o se puede planificar para crecer? Seguimos con enseñar para transformar y en esta ocasión quisiera hablar con mis invitados sobre el crecimiento del estudio bíblico, de la escuela dominical, desde dos puntos de vista. Comencemos, Irma, hablando del crecimiento numérico. Es lo que generalmente la gente quiere ver, la iglesia quiere ver, que la iglesia, que el estudio bíblico crezca, que la escuela dominical crezca. ¿Cómo logramos realmente crecer numéricamente? Realmente tenemos que darnos cuenta que todo cambia. Ajá. Las culturas cambian, las personas que llegan a nuestra iglesia son quizás diferentes, las edades tienen que ver con esto y por eso tenemos que romper con la barrera que dice, esto lo he hecho así siempre. O sea que no podemos quedarnos ahí, tenemos que actualizarnos, tenemos que envolver a las personas a trabajar para el alcance. No solo el pastor desde el púlpito, sino los maestros, los alumnos, la iglesia completa, alcanzando personas, no solo de fuera, pero también de dentro, porque hay personas que llegan al culto, pero no llegan al estudio bíblico y no están recibiendo esa enseñanza para transformación. O sea que si tenemos ese equipo de personas, ese ejército de personas trabajando, el alcance va a ser real en las iglesias. Y hay que involucrarlos a todos. Hay que partir de lo que hablábamos al principio. Si el enfoque o el propósito de la escuela dominical es uno evangelístico y todos los que están en la clase son creyentes, entonces, ¿dónde está el evangelismo? Realmente tenemos que involucrar a la gente a la herramienta más básica que ha existido por toda la vida, es invitar. El invitar a la gente. ¿Quién tiene que estar en esta clase y no está? ¿Quién debiera estar aquí y no está? Sea un vecino, amigo, familiar y demás. Desde el punto de vista numérico. Ahora, hablemos un poco, pastor, desde el punto de vista de la transformación espiritual. ¿Cómo podemos hacer crecer esa transformación espiritual, ese impacto en la vida de los alumnos que asisten cada semana? Dirigiendo a los asistentes a la escuela dominical a estudiar concienzudamente los recursos que estamos usando. Pero no solamente a estudiarlos para conocer, sino para aplicarlos en la vida cotidiana, en la vida diaria. Y el maestro tiene que ser una persona conectada con Dios, amándole con todo el corazón, pero también amando al alumno y propiciando la manera como puede poner en práctica lo que aprende. Y entonces va a poder desarrollar los dones y talentos y habilidades que el Señor le ha dado, poniendo en práctica y ayudándose a la transformación de su propia vida. Es decir, la persona llega como un bebé espiritual.
La persona llega sin ningún tipo de conocimiento, pero tiene deseo de aprender la palabra. Y empieza esa jornada de transformación. Y el estudio de la palabra, como maestros, como líderes, simplemente somos instrumentos en las manos del Señor. Facilitamos la enseñanza bíblica y dejamos que sea el Espíritu Santo el que vaya trabajando esa transformación. Pero hay que viabilizar el espacio, el ambiente. Y el maestro debe de conocer, debe acercarse al alumno a tal grado de conocer el nivel espiritual donde está, para luego llevarlo al siguiente nivel e ir procurando así el desarrollo espiritual de la vida de esta persona. Ahí has señalado un elemento muy interesante y más adelante quizás lo podemos tocar, y es la conexión, esa conexión del maestro con el alumno. No es simplemente me paro acá, dicto una clase, sino cómo realmente creo esa empatía con el alumno y cómo los conozco por nombre, oro por ellos, me preocupo por ellos y sé exactamente dónde están en términos espirituales. Hablando de la clase en sí, la clase misma, ¿cómo podemos hacer que esa clase realmente sea efectiva espiritualmente en esa transformación? Ya no el alumno, ya no el maestro, sino la clase como un todo. ¿Cómo podemos hacer que esa clase, que la enseñanza bíblica que se imparte realmente sea de transformación espiritual? Yo creo que empieza con el maestro. El maestro tiene que reconocer la autoridad. Tiene que conocer, buscar la palabra, maximizar lo que tiene que enseñar, personalizarlo, luchar para poder creerlo y ponerlo en práctica en su vida personal. Todas esas cosas, todos esos elementos, creerlo realmente y obedecerlo por sobre todas las cosas. Todo esto es para poder tener una enseñanza efectiva y que él reconozca que lo que está enseñando es la Biblia viva. Es vida lo que está enseñando, no es conocimiento propiamente, sino el conocimiento no es suficiente hasta que el maestro no lo lleva hasta el corazón del alumno. Eso es efectivo. Hay que partir acá de la premisa de que nosotros como maestros o como líderes no transformamos la gente, es la palabra del Señor la que transforma a la gente. Entonces el maestro, que en la mayoría de los casos, y me parece que lo mencionamos anteriormente, la mayoría de los maestros no son maestros de profesión, son personas que voluntariamente se han ofrecido a ejercer el don que el Señor le ha puesto en su corazón, y en muchas ocasiones necesitan ir más allá de lo que es su propio conocimiento, y por eso la lucha que mencionabas, por eso el involucrarse más profundamente en conocer lo que hay más allá de la Escritura para que la enseñanza que se imparta cause la transformación. Es algo interesante cuando pensamos en los maestros. Los maestros, Daniel, Irma, tienen un privilegio hermoso. Los maestros de estudio bíblico de escuela dominical tienen la oportunidad nada más y nada menos que de enseñar la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Cuando uno piensa en eso, uno dice, Dios mío. Es un milagro. Es un milagro lo que se opera acá. Y precisamente quisiéramos hablar del maestro. En este último segmento de Enseñar para Transformar, quisiéramos hablar del maestro como guía para esa transformación. Cuando pensamos en el maestro como esa guía, como esa herramienta que el Señor utiliza para la transformación de vidas, ¿cuáles son los aspectos que hacen que un maestro sea efectivo? Si fuéramos a pensar en el maestro que se prepara cada semana, que imparte la clase, ¿qué hace que un maestro sea efectivo? ¿Cuáles son esas características? En primer lugar, que viva lo que enseña. En segundo lugar, que se entregue en cuerpo, alma, espíritu a la transformación de la vida de sus alumnos, que los ame con todo su corazón, que los busque, que se relacione, que les inyecte esa vida que viene del Señor y que pueda él modelar, porque Cristo es nuestro ejemplo. Pero si el maestro sigue a Cristo, los alumnos van a ver al maestro y el maestro va a ser su guía en ese momento. Le va a modelar esa vida cristiana. Que va a modelar la transformación de la vida del maestro, impacta la transformación de la vida de sus alumnos también. Una cosa que yo he visto también, que muchos maestros al ser llamados creen que los está llamando la directora o
el pastor, pero realmente el maestro debe estar seguro que el llamado viene de Dios. Y a quien va a responder es a Dios. Por lo tanto, para poder tener una enseñanza efectiva, necesita depender del Espíritu Santo, tener una relación íntima con Dios. Es la única forma, Jorge, que el maestro va a poder realmente hacer el trabajo que Dios quiere, llevar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo a través de esa palabra pueda llegar hasta el corazón de la persona y ponerlo en las mismas manos de Dios para que sea Dios transformando a aquella persona. Entonces el maestro va a tener una enseñanza efectiva. Irma, me pongo en la posición de un maestro típico en cualquier congregación en este país o en cualquier parte del mundo. No tengo toda la preparación, no soy maestro de profesión. ¿Cómo yo logro alcanzar ese punto? ¿Cómo yo logro alcanzar esas características que me harían un maestro efectivo en la enseñanza de la palabra de Dios? Vuelvo a la palabra de Dios. ¿Quieres ser un buen maestro? Eso es lo que yo le digo a los maestros. ¿Quieres ser un buen maestro? Tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y entonces Dios va a hacer lo que tú necesitas, porque la palabra también dice que Dios al que llama, capacita. Y ahí viene tu confianza en Dios, que Él te va a capacitar poniéndote en manos de Él, y entonces puedes empezar a prepararte para enseñar con excelencia. Yo admiro al apóstol Pablo como maestro, y él dice a todos los maestros: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. El maestro debe de preocuparse, debe interesarse en aprender la palabra de Dios y ponerla en práctica, e impactar a sus alumnos de la misma manera, para que el alumno imite a su maestro en ser amante de la lectura de la palabra, de aplicar la palabra a su vida, de vivirla diariamente. De convertirla en su manual de vida. ¿Cómo los líderes podemos contribuir a eso? ¿Cómo los líderes podemos contribuir a que un maestro se sienta, número uno, llamado por el Señor, que pueda identificar ese llamado y que pueda incorporar a su vida esas características de llegar a ser un gran maestro para el Señor? En mi experiencia pastoral, a mí me gustaba ser profesional. Cuando Dios había puesto el nombre de un líder en mi mente, hacía una cita para tener una entrevista con ese líder. Y él pensaba que había hecho algo malo, pero le digo: no, que quiero hablar con usted. Y ya cuando iba: necesitamos un director de escuela dominical, y Dios ha puesto en mi corazón que usted puede ayudarnos en esta función. Tiene 2 semanas para responderme, voy a estar orando por usted y usted ora. Usted ore también. Sí, y entonces a veces me decían: no necesito 2 semanas, hermano, le respondo ya. Y habían lágrimas en sus ojos a veces, por la manera como Dios estaba obrando a través de mi pastorado para descubrirlo, para reclutarlo, para conectarlo, y que pudiera usar sus habilidades como director de escuela dominical. Y seguramente en tu experiencia como directora de escuela dominical y muchos años en otros ministerios, te has dado cuenta que el Señor no llama a los capacitados, sino que Él a los que llama los capacita, como mencionabas hace un rato. Daniel, Irma, muchas gracias por este tiempo. Les invito para que estemos próximamente, que nos reunamos nuevamente y continuemos este tema. Y en ese tema vamos a estar tocando aspectos como métodos de aprendizaje y de enseñanza y otros temas en particular que estoy seguro que van a ser de mucha bendición para la audiencia. Hermanos, hermanas, con esto concluimos esta primera sesión de Enseñar para Transformar, pero quiero invitarles para que nos acompañen porque próximamente tendremos la continuidad de esta conversación y entonces estaremos tocando temas como la enseñanza efectiva del maestro, estaremos hablando de métodos de aprendizaje y enseñanza, hablaremos sobre la estrategia y cómo elaborar una estrategia efectiva para la escuela dominical y un tema particular, ¿cómo medimos el éxito de la escuela dominical o del estudio bíblico en una iglesia? Eso esté pendiente, próximamente estaremos anunciando cuándo se transmitirá. Esperamos que nos pueda acompañar en ese entonces. Invite, motive a todos los que participan en su escuela dominical a que participe de estas transmisiones. Son completamente gratis y las pueden ver desde cualquier lugar donde tengan acceso a internet. Este es Jorge Claudio con Lifeway Español, agradeciendo su sintonía y esperando que nos acompañen en una próxima ocasión. Muchas gracias, que el Señor le bendiga.